Han pasado algunos meses de los sucesos de Bóvedas de Acero, y la situación entre la Tierra y los mundos exteriores sigue igual de tensa. El gobierno predice que si la situación de desventaja se mantiene, no podrán soportar las guerras que sin duda vendrán en el futuro, y en un siglo, los terrestres se habrán extinguido. De pronto, el AIA es llamado por el gobierno porque en Solaria, uno de los mundos exteriores, ha ocurrido un asesinato, y de forma insólita los espaciales piden ayuda a los terrestres, aunque no han pedido que les manden a cualquiera. Al único que quieren es a el AIA. Él apenas puede viajar en avión y sufre grandes malestares al hacerlo, por lo que lo aterra la idea de viajar fuera del planeta. Sin embargo, aunque quiera quedarse en la seguridad de las ciudades subterráneas, tiene que ir a Solaria por el bien de la Tierra. Que hayan pedido la ayuda de la AIA es una oportunidad que el gobierno ha esperado por mucho tiempo. Por fin un terrestre saldrá de su planeta y podrán obtener información de los espaciales, de los cuales casi no saben nada. Por lo tanto, la misión de la AIA se vuelve crucial para cambiar el futuro desastroso al que se dirigen. Sin siquiera poder despedirse de su familia, el AIA es llevado a una nave de los espaciales. El viaje le resulta incómodo, pero aquel malestar es menor al que siente al saber que tendrá que enfrentarse a la luz de una estrella extraña cuando apenas ha visto la del Sol. En la órbita de Solaria, el AIA sintió un profundo miedo por tener que enfrentar el vacío del espacio para ser trasladado al planeta. Sin embargo, cuando la compuerta se abrió, todos sus sentimientos negativos desaparecieron de golpe al encontrarse con un antiguo compañero. Quien lo esperaba era el robot Daniel Olivau. Este le explica que el Dr. Fastolf es quien lo ha solicitado, ya que entre los espaciales tiene una gran influencia al ser de Aurora, el planeta más poderoso de los mundos exteriores. De camino, Daniel le cuenta a el AIA algunos detalles sobre Solaria. Es el planeta más avanzado en robótica, y su economía depende de la exportación de estos. Su suelo es fértil, sus minerales escasos pero suficientes, y su población es de solo 20.000 habitantes, la cual contrasta con una población robótica de 200 millones. El AIA recordó la misión de espionaje que le habían dado, por lo que a pesar de incomodarle el exterior, tenía que mirar todo lo que pudiera para obtener información. Sacó la cabeza del vehículo y cerró los ojos por instinto, pero luego de luchar un poco, se forzó a abrirlos. Se encontró con el azul del cielo, el verde de los prados, el suave abrazo del viento y un montón de ruidos que no pudo identificar. Luego inclinó la cabeza y contempló directamente el sol desnudo de Solaria. El AIA estaba acostumbrado al ambiente cerrado y oscuro de las ciudades, por lo que su exposición al exterior lo abruma haciendo que pierda el conocimiento, aunque no fue nada grave. Llevaron el AIA a una residencia enorme con más habitaciones de las que podía contar. La habían construido exclusivamente para su estadía en base a las residencias comunes, ya que los solarianos estaban acostumbrados a vivir solos en sus enormes hogares. Para saber sobre el caso se reunieron con Hannes Gruer, el director general de seguridad de Solaria. Por supuesto, un espacial no se reuniría con un terrestre por el miedo que tienen a que los contagien de gérmenes, pero la imagen tridimensional, o visualización como le dicen en Solaria, era tan buena que parecía que Hannes de verdad estaba allí. Hannes explicó que solicitaron la ayuda de la AIA porque en Solaria no hay policías, ya que nunca ocurren crímenes, pero aún así ha ocurrido el primer asesinato en 200 años. La víctima se llama Rikain del Mer, y la principal sospechosa era su esposa Gladia. Luego Hannes termina la llamada para que la AIA descanse de su viaje. Sin embargo, a este le cuesta conciliar el sueño. Se siente incómodo en un mundo ajeno. Además, no entiende por qué Solaria le da tanta importancia al asesinato, al punto de permitir que un terrestre y un robot de Aurora vayan al planeta. Temió estar atrapado en un conflicto entre personas del espacio, en el que él no era más que una pieza desechable. Al día siguiente, el AIA se pone en contacto a través de una llamada tridimensional con Gladia, la esposa del difunto. Le pareció muy agradable a la vista y no demostraba los 33 años que tenía, aunque la vida de los espaciales es mucho más larga, por lo que su envejecimiento es menor. Las costumbres de la AIA chocaron con las de Gladia. A ella no le molestaba ser vista desnuda a través de la visualización. En cambio, consideraba de pésimo gusto que le preguntaran si tenía hijos o si era cercana a su esposo. Aunque estuvieran casados y vivieran juntos, apenas se veían. Su matrimonio no fue por amor, sino que ambos fueron asignados, y cuando les dieran la orden debían tener un hijo para mantener la población de Solaria. Gladia habló sobre cómo encontró el cadáver. Rikain estaba trabajando en su laboratorio y de pronto gritó:
Gladia fue a verlo desesperada y se encontró a su marido con la cabeza destrozada y acostado en un charco de su propia sangre. El arma homicida no estaba en la escena y poco después los robots limpiaron y se llevaron el cadáver. Elijah le dice que alguien tiene que haber ido a aquel lugar a matarlo, aunque la costumbre de Solaria sea que nunca se reúnan. Pero Gladia dice que eso sería imposible, y de haber pasado, su esposo habría ordenado a sus robots que echaran al intruso. Por lo tanto, la única sospechosa es la misma Gladia. Ella acepta con rabia esa conclusión, ya que muchos la han acusado de lo mismo, a lo que Elijah le pregunta si es verdad, lo que Gladia niega, así como niega que le molesta la acusación. Aunque era evidente que le molestaba, quizás esa no era su única mentira. Cuando la visualización terminó, Daniel comenta que Gladia estaba tratando de ganarse el favor de Elijah, ya que se mostró desnuda 2 veces, era muy simpática y solo se fijó en él, lo que sumado a su atractivo podría afectar la objetividad del detective. Luego le entrega el informe de la escena del crimen. Allí no había rastro del arma homicida, pero había un robot con el cerebro descompuesto que repetía la misma frase una y otra vez: "Vas a matarme". Elijah habla con Hannis, el director general de seguridad. Este le informa que el cuerpo de Rickane ya fue limpiado y está listo para ser cremado según las costumbres solarianas. También que el robot que estuvo en la escena ha sido convertido en chatarra. Por lo que el caso se vuelve muy complicado, ya que no hay motivos, ni medios, ni testigos, ni pruebas del crimen. Hannis le confiesa a Elijah que la muerte de Rickane es más que un crimen pasional. Quizás Gladia fue el brazo ejecutor, pero no la mente maestra. Los solarianos se han dividido entre quienes quieren mantener las viejas costumbres y quienes quieren un cambio, lo que inevitablemente desencadenará un conflicto, uno que los solarianos no podrán manejar, ya que el aislamiento les ha quitado la capacidad de lidiar con individuos hostiles. Hannis cree que hay una organización detrás del asesinato, una que Rickane estaba cerca de revelar a las autoridades y por eso lo mataron. Además, no solo Solaria estaría en riesgo, sino toda la raza humana. Por eso Hannis solicitó la presencia de Elijah. Como los terrestres viven en multitudes y se conocen bien entre ellos, podría solucionar el problema. Cuando terminó de hablar, Hannis bebió de su copa y de inmediato perdió el equilibrio. Se llevó la mano a la garganta y alcanzó a decir: "Me quemo". Luego cayó al suelo con una mueca de dolor. Lo habían envenenado. Hannis sobrevivió al ataque, pero el veneno le hizo tanto daño que quedó en coma. No era claro si se salvaría de las fauces de la muerte. Es imposible que 2 intentos de asesinato en Solaria no estén relacionados. Era claro que alguien quería callar a Hannis. Y quizás Gladia estuviera involucrada de alguna manera, incluso aunque su hogar estuviera a 1600 kilómetros del hogar del director general de seguridad. Los robots de Hannis recorrieron toda la residencia y los alrededores en busca de algún sospechoso, pero no pudieron encontrar a nadie. Tampoco había sido visitado. El agua de la jarra pudo estar envenenada, o quizás todo el depósito, pero los robots ya habían limpiado la jarra, y el doctor que atendió a Hannis no tenía el conocimiento para analizar el suministro. No había nada que pudiera revelar la identidad del asesino. Elijah habló con Gladia sobre el caso de Hannis. Quiso evaluar su temperamento al hacerle preguntas capciosas e insinuando que ella era la culpable, a lo que reaccionó tomando un cuchillo con rabia, aunque el acto era inofensivo al estar visualizándose. La conclusión de Elijah fue que Gladia no tenía el temple para matar a su esposo ni para envenenar a Hannis. Al día siguiente, Elijah tuvo una llamada con Corwin Atledis, quien estaba reemplazando a Hannis como director general de seguridad. Temeroso de que alguien también atentara contra su vida, le pide a Elijah que se vaya del planeta, pero Elijah señala a Daniel y le dice que esto también involucra a los otros mundos exteriores según los temores de Hannis, por lo que si lo echaba, los demás planetas intervendrían. Ante la posible respuesta bélica de los demás espaciales, Corwin no tuvo más opción que aceptar, además de concederle la autorización a Elijah de que visite a las personas que él estima conveniente. Estaba harto de las visualizaciones por muy reales que parecieran. Luego de la llamada, Daniel revela que hay que tener mucho cuidado con los solarianos, dando a entender que sabe cosas que aún no ha revelado a su compañero. Lo que puede decir es que Aurora está muy preocupado por lo que se está haciendo en Solaria, aunque nadie tenga información de lo que sucede. Daniel también supone que Elijah salga de la residencia que le asignaron, ya que como Hannis, también podrían atentar contra su vida. Daniel incluso le haría daño para detenerlo, porque en base a la primera ley de la robótica, es mejor hacerle un daño menor que permitir que vaya hacia su muerte. Pero Elijah ordena a 3 robots que lo mantengan en la habitación, dejando a Daniel encerrado.
Libre de su cuidador, Elijah sale al exterior con una mezcla de sentimientos, aunque termina ganando la incomodidad, lo que pronto se convierte en malestar. Entra en una nave y descansa un poco antes de ir a su destino. Enfrentarse al exterior no es tan fácil después de haber vivido toda la vida en una cueva de acero. Elijah se reúne con un sociólogo cercano a Rickane, llamado Anselmo Quemot. Su objetivo es saber más sobre el difunto y las costumbres solarianas. Anselmo le comenta que los solarianos, a pesar de estar en desventaja numérica frente a otros planetas, tienen una gran arma. Esta arma no se usa para matar ni destruir, y es casi invisible por estar en todas partes, pero de todos modos está allí. El arma es el robot positrónico. Toda sociedad que emplea a los robots tiende a disminuir su población. Los demás mundos exteriores también siguen esta tendencia, y la Tierra también lo hará. Pero, según el sociólogo, no es decadencia, sino realización. Habrá pocos humanos en cada planeta siendo atendidos por robots. No habrá jerarquías ni desdichados. No habrá trabajo ni pobreza, y los humanos podrán ser libres y felices, al igual que en Solaria. La siguiente en la lista de Elijah era Clorissa Cantoro, la ayudante de Rickane. Ambos eran fetólogos y trabajaban en un lugar conocido vulgarmente como la granja. Allí es donde enviaban a los bebés para ser analizados y criados. Rickane tenía un fanatismo por la higiene personal y rechazo por todo acto que se relacionaba con otros humanos, lo que era común en Solaria. A todos les incomodaba cualquier cosa relacionada con la descendencia e incluso hablar al respecto de ello. Pero él sabía que alguien competente tenía que encargarse de las futuras generaciones, ya que de esto dependía el futuro de Solaria. Y es que la crianza allí no era como en otros planetas. Los bebés son arrancados del vientre de su madre un mes después de la concepción, los trasladan a incubadoras y durante su desarrollo los examinan en busca de anomalías. Los que superen las pruebas serán criados y educados para convertirse en solarianos dignos y correctos. En cambio, los que presenten algún defecto serán eliminados. A medida que crecen, los dejan jugar entre ellos, pero el tiempo va disminuyendo con los años. A los 10 ya no se les permite juntarse y los acostumbran a hacer todo por visualización. Ya de adultos les confieren una residencia y viven sus largas y solitarias vidas como solarianos ejemplares, hasta que tienen que cumplir su deber con las futuras generaciones. Luego de una vida de aislamiento, los emparejan en base a su genética, incluso en contra de su voluntad. Deben acostumbrarse de a poco a interactuar con su pareja hasta que les aprueben que conciban un hijo. Procrean con asco hasta que cumplen su tarea, y el ciclo se repite otra vez, con unos niños que no saben quiénes son sus padres, y unos padres que no saben qué fue de sus hijos. Elijah se sintió incómodo al ver humanos diminutos en distintos estados de gestación, flotando en una solución líquida, doblados sobre sí mismos, con sus cráneos abultados y sus miembros en desarrollo. También había centenares de cunas con bebés que dormían o tomaban el biberón, y en otra sala estaban los que ya habían abandonado la cuna, arrastrándose y gateando. Requerían tanto trabajo que tenían un robot asignado a cada uno, pero estos no podían educarlos como correspondía por la primera ley de la robótica. Por eso Rickane trabajaba junto a un robotista para crear robots que no se vieran afectados por dicha ley al regañar a los niños. Elijah insiste en querer ver a los niños que juegan en el exterior. De todas las actividades le llama la atención la afición que tienen los solarianos por la arquería. Se siente mal después de estar al aire libre tanto tiempo. Se apoya en un árbol y se pierde en sus pensamientos, hasta que el asistente le grita que tenga cuidado. Un silbido rasgó el aire y una flecha se clavó en el tronco. Al revisarla se dio cuenta de que la flecha tenía una sustancia grasosa en la punta. Había sido envenenada. Alguien había tratado de matar a Elijah. El detective vuelve a la cobertura de la granja, pero no tiene tiempo para descansar. Debía hablar con algunas personas todavía. El siguiente en su lista era el amigo robotista de Rickane, Johan Liebig. Este se disgusta porque Elijah interrumpe su trabajo, pero accede a hablar con él por la amenaza de que vaya a verlo en persona. Le explica que está trabajando en una forma de debilitar la primera ley de la robótica, para que los robots no sufran daño al castigar a los niños. Como la conversación no va a ninguna parte, Elijah dice que la primera ley ha sido mal enunciada a propósito, para ocultar el hecho de que los robots pueden matar humanos. Elijah le cuenta su hipótesis de cómo envenenaron a Janice. Aunque la primera ley no permita que un robot dañe a un humano, y la segunda ley obliga a los robots a obedecer a un humano siempre que no ponga en riesgo a uno, los robots sí pueden matar a alguien.
En el caso de Janice, alguien pudo dar la orden de que un robot echara un veneno en una jarra para un experimento, y a otro que no supiera lo del veneno que sirviera de esa jarra a Janice. El robotista asegura que nadie haría eso, pero no puede negar que fuera posible. Gladia le había contado que eran buenos amigos con Yozan y que solían pasear mientras se visualizaban, por lo que Laia le hace preguntas sobre la muerte de Rickane. El robotista, al igual que todos los demás, está seguro de la culpabilidad de Gladia. Nadie más pudo acercarse, aunque a diferencia de los demás, Yozan sí conoce un motivo. Cuenta que el matrimonio siempre discutía con violencia y muy seguido, por lo que está seguro de que Gladia odiaba a su marido. Elia fue a visitar a Gladia, en parte por la investigación, pero también porque quería verla. Ella se mostró incómoda al principio, pero aceptó la presencia del detective, aunque por supuesto a la distancia. Gladia le mostró el arte que hacía con luz, e incluso hizo un retrato de él. Luego dieron un paseo por el exterior, caminaron sobre la tierra, sobre la hierba, tocaron flores y hasta el agua de un estanque. Había cierta complicidad entre ambos, un entendimiento, disfrutaron de la compañía del otro, al punto de que la distancia entre ambos se volvió menor. El sol se puso. Qué extraño era para Elia ver un sol, y más aún un sol enrojecido cercano al horizonte. Incluso su sombra alargada le parecía irregular. En ese momento entendió el tipo de persona que era Gladia, alguien que quería contacto, cariño, intimidad, sin importar que los demás lo consideraran una abominación. Sin embargo, el marido que le asignaron era el más escrupuloso de los solarianos, por lo que jamás obtendría lo que quería de él. Esto desencadenó sus constantes peleas. El día de la muerte de Rickane habían discutido, o más bien ella le reclamaba y él la ignoraba. La ira nubló su juicio y perdió el control. Sin embargo, no recuerda nada más. Cuando volvió en sí, su esposo ya estaba muerto. Entre llantos, Gladia le pide ayuda a Elia. Ella asegura no haber sido la asesina, y este cree en ella porque no tiene sentido que un cuerpo tan pequeño y delgado tenga la fuerza para haber destrozado la cabeza de Rickane, además de esconder el arma homicida. No era Gladia la culpable, alguien más era el asesino. Elia se marea y pierde el conocimiento. Estuvo demasiado tiempo al aire libre. Por suerte, antes de que cayera al estanque, llega Daniel y lo sostiene. Cuando Elia despierta, habla con Daniel sobre lo que ha descubierto. El robot le asegura que Gladia es la asesina. Aunque sea imposible que haya atentado contra Janice, fue la única que pudo matar a su marido. Además, cuando el detective estuvo a punto de caer al estanque, Gladia ni siquiera se movió para ayudarlo. Si el robot no hubiera llegado, Elia se habría ahogado, y Gladia pudo haberse justificado diciendo que no podía tocar a un terrestre. Con eso se habría librado del detective y hubieran cerrado el caso. Elia la defiende diciendo que en su estado no habría sido capaz de esconder el arma, pero Daniel dice que no era necesario que lo hiciera, ya que cuando cayó desmayada por el impacto pudo caer encima del arma, cubriéndola. Un médico acudió a verla antes de que despertara, el cual era su padre, aunque esto Gladia no lo sabía. Él pudo ocultarla. Elia argumenta que la explicación de Daniel es lógica, pero no razonable, como se esperaría de un robot. Son actos demasiado sutiles para un hombre dominado por el pánico al ver a su yerno muerto y a su hija desmayada. No, había algo más allá de lo evidente. Elia ve que bajo una gruesa cortina se filtra la tenue luz de la noche. Arranca la cortina y se enfrenta al exterior. Aunque estuviera oscuro y cubierto de tinieblas, no es una sensación agradable, pero de todas formas lo hace. No por la investigación ni por curiosidad, sino porque quiere superar ese miedo tan arraigado en él. Y lo logra. Junto a la sensación de triunfo llega un nuevo pensamiento que hace encajar todo. Ha descubierto qué pasó con el arma y quién es el culpable. Al día siguiente, Elia convocó a todos con quienes había hablado: Gladia, Corwin, el director de seguridad interino, Yozan, el robotista, Anselmo, el sociólogo, Clorisa, la fetóloga, y por último, al padre de Gladia. Estaba nervioso por tener que enfrentar a los espaciales, y más aún por tener que ponerlos de su lado y lograr que actuaran como él lo necesitaba. Repasó lo que sabía del caso. Para un crimen se necesitan 3 cosas: un motivo, una oportunidad y un medio. El motivo de Gladia pudieron ser las discusiones, y la oportunidad era fácil porque vivían juntos, pero faltaba el miedo con el que efectuar el asesinato. Se puede argumentar que el doctor que la atendió ocultó el arma, pero este lo negó rotundamente. Y era cierto, el arma jamás fue ocultada, sino que permaneció en la escena del crimen.
lo que fue invisible para todos los solarianos debido a sus costumbres. Había alguien más en la escena del crimen, alguien que todos pasaron por alto. Un robot. Esa fue el arma del crimen. Por supuesto, la declaración de Laia fue tomada por todos como una estupidez, pero el detective explicó su teoría de cómo usaron robots para envenenar a Janice, y que su intento de asesinato debió ser similar. Robots haciendo tareas en apariencia inofensiva que en conjunto cometen un crimen. El sentido común de los solarianos les dictaba que era imposible que alguien hiciera algo así, sin embargo, en la práctica nada se los impedía. Aunque realizar algo así requería un gran conocimiento en robótica, quizás solo el mejor de los robotistas podría hacerlo, y justamente él estaba allí. Yozan era el culpable, sentenció Elaia. El robot de la escena del crimen era un modelo experimental de brazos intercambiables, por lo que solo necesitó pedirle al robot que le entregara su brazo y usarlo como arma. Ese fue el medio. La oportunidad también era fácil de deducir. Yozan vivía al lado del matrimonio, solo tenía que recorrer la escasa distancia. Aunque Riken fuera tan escrupuloso como para mantener a todos alejados, después de una vida de visualizaciones jamás habría imaginado que alguien lo visitaría en persona sin su permiso. Sin darse cuenta de que Yozan estaba allí físicamente, fue asesinado con el brazo del robot. Solo faltaba el motivo por el cual el robotista cometería tal crimen, y sí que había uno de peso. Riken era un estrecho colaborador de Yozan, además poseía la inteligencia suficiente para intuir hacia dónde se dirigían las investigaciones, y hasta dilucidaba su objetivo. Este era el peligro que Riken le había hablado a Janice, un peligro lo suficientemente grande para amenazar a toda la humanidad, pero aún no tenía pruebas para inculparlo. Yozan se enteró de las sospechas de Riken y decidió matarlo. Pero ¿cuál era aquel peligro tan grande por el que se mataba y se moría? El proyecto de Yozan era crear astronaves controladas por cerebros positrónicos, los cuales, manipulados de la forma correcta para evadir las restricciones de las leyes de la robótica, podrían destruir naves enemigas tripuladas, flotas enteras e incluso aniquilar planetas. Estas naves robóticas jamás sabrían lo que hicieron y podrían seguir funcionando sin problemas, lo que las convertiría en la fuerza más letal de la galaxia. Por lo tanto, el proyecto de Yozan atentaría contra el mayor de los tabúes en Solaria y en todos los mundos exteriores: enseñar a los robots a matar humanos. A pesar de la deducción brillante de Laia, no había ninguna prueba en contra de Yozan. El robot del crimen había sido destruido y la investigación podía ser borrada antes de que lo detuvieran. Por eso Laia envió a Daniel con antelación para que detuviera cualquier acción del culpable. Cuando el robotista supo de esto, entró en pánico, más por la aversión a otros que por ser atrapado. La apariencia humana de Daniel lo había engañado y pensaba que era una persona real. Angustiado, Yozan cayó de rodillas y confesó todo: el asesinato de Riken y los intentos a Janice y Elaia, incluso su aberrante proyecto de astronaves. Al ver a Daniel, Yozan cayó en la desesperación al pensar que había alguien cerca. Sacó algo de su bolsillo y lo ingirió. Poco después, su cuerpo sin vida cayó de golpe contra el suelo. Se había quitado la vida por confundir con una persona a uno de los robots que tanto amaba. Con el caso resuelto, Elaia se prepara para volver a la Tierra, aunque antes se despide de Gladia en persona. Esta le cuenta que abandonará Solaria y se irá a Aurora a empezar una nueva vida, lejos de las restricciones y los malos recuerdos, pero antes tiene una última petición para el detective: que la deje tocarlo. Se aproximó poco a poco, se quitó el guante que la protegía y con la mano temblorosa estrechó la de Laia. Se quedaron así un momento. Era indudable que había una conexión entre ellos, una atracción. Sin embargo, Elaia tenía una esposa y debía volver a la Tierra. Gladia era espacial, iría a Aurora y viviría 300 años más. Era imposible que hubiera algo entre ellos. Sus manos se separaron y Gladia rozó la mejilla de Laia con sus dedos. Se despidieron sin querer dejarse ir y luego se separaron. Al verla marcharse, Elaia siente que lo golpea un sentimiento de una pérdida irreparable. Cuando regresa a la Tierra, Elaia entrega su informe sobre el caso y lo que aprendió de los espaciales. Concluye que tanto las fortalezas como las debilidades de los solarianos son sus robots, su escasa población y su longevidad. Han abandonado los lazos humanos, el poder de trabajar en grupo. Además, sus vidas largas los estancan. No hay mentes jóvenes que desafíen lo impuesto y encuentren nuevos caminos hacia el progreso. Por lo tanto, la Tierra ya no está en peligro.
Los otros mundos exteriores no serán una amenaza en el futuro. Al igual que un engranaje sin engrasar, se desgastarán y perderán sus capacidades. Sus vidas llenas de comodidades los llevarán de forma inevitable a la decadencia. Un agente de gobierno le hace notar a Elijah que si Yothan se suicidó solo por la presencia de otro humano, era imposible que se hubiera acercado lo suficiente para matar a Rickane. Lo que Elijah confirmó que era cierto. Quien dio el golpe fue la persona de la que todos sospechaban, Gladia. Yothan sabía de las constantes peleas del matrimonio, y que Gladia perdía el control cuando se enojaba. Lo que hizo el robotista fue facilitar un robot instruido para que le diera su brazo a la mujer cuando la ira la dominara. Sin darse cuenta de lo que hacía, la cabeza de Rickane ya había sido destrozada. Por eso el cerebro del robot se destruyó, no pudo soportar que una acción de él haya propiciado un asesinato. Elijah la salvó por lástima. Según él, fue una víctima de todos y de todo, de su marido, de Yothan y de Solaria. Por eso la ayudó para que se fuera a Aurora a comenzar una nueva vida. Luego Elijah advierte que no todos los mundos tendrán el mismo destino de Solaria. Algunos corregirán su rumbo y seguirán siendo una amenaza para la Tierra. Sabe que para evitar la extinción los terrestres tienen que dejar su planeta y asentarse en nuevos mundos. De vuelta en la ciudad se siente extraño. Todo lo que había anhelado era volver a las entrañas de la Tierra, y ahora que está allí sentía que algo estaba mal. Al igual que cuando uno nace no puede volver al seno materno, Elijah no puede volver a la ciudad después de haberla dejado. Ya no pertenecía a aquellas bóvedas de acero. Quería libertad, la necesitaba, era una cualidad intrínseca de la vida, y por fin lo había entendido. Miró hacia arriba, pero la cúpula de metal no pudo restringirlo. Sus ojos estaban puestos en las estrellas.